acá está. Una guía de onda circular se caracteriza, lógicamente, porque su sección transversal es un círculo y su sección longitudinal pues sigue siendo una longitud, ¿no? Como su nombre lo indica. Es un cilindro que se caracteriza porque tiene una variación del centro, ¿cierto?, a uno de sus extremos en función de un radio, que lo vamos a determinar ρ, por las condiciones de campos electromagnéticos, y un ángulo φ que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj desde el eje X. Para mantener lógicamente nuestros valores o nuestros ejes constantes, vamos a suponer que la sección transversal está en XY y nuevamente su variación longitudinal está en la dirección Z. ¿Eso qué supone? Que nosotros vamos a tener que hacer una migración de coordenadas de XYZ a coordenadas ρ, φ, Z. Es decir, se mantiene el eje Z, como es normal en un eje cilíndrico, pero el eje XY tiene una variación en ρ. Si ustedes estrictamente acuden a sus apuntes anteriores de cómo funciona esa variación en función de ρ, y que es un trabajo que tendrán que hacer, y se los dejo a ustedes como penitencia, van a encontrar las siguientes ecuaciones de Helmholtz. Entonces, las ecuaciones de Helmholtz son E de ρ, ya habiendo transformadas los valores, es menos J sobre K sub C al cuadrado, que multiplica a beta veces la derivada de Z con respecto a ρ, más omega por mu dividido en ρ, la derivada de h de z con respecto a phi. E de phi es igual a menos j sobre k sub c al cuadrado multiplicado por beta sobre ρ, derivada de E de z con respecto a phi, menos omega mu, derivada de h de z con respecto a ρ. Bien, y tenemos además los componentes adicionales de h de ρ, que es exactamente igual a j sobre k sub c al cuadrado, que multiplica a omega epsilon dividido en ρ, derivada de E de z con respecto a phi, menos beta, derivada de h de z con respecto a ρ. Y por último, h de phi, que va a ser igual a menos j sobre k sub c al cuadrado, que multiplica a omega epsilon, derivada de E de z con respecto a ρ, más beta sobre ρ, derivada de h de z con respecto a phi. ¿Listo? Y lógicamente los valores de E de z, en donde aparece E de z y H de z, que son los que van a descomponerse en función de ellos, pues los campos donde va a viajar la onda, pues no van a tener ninguna variación. Pero ustedes dirán de dónde salen esos resultados tan como de la manga, ¿cierto? Que nosotros tenemos acá. Observen una particularidad. Con respecto a las ecuaciones tradicionales de Helmholtz, lo único diferente que está apareciendo es esta división sobre ρ, esta división sobre ρ, esta división sobre ρ, o una división sobre ρ, siempre que obtengo un defímide, una derivada con respecto a phi. Eso se debe a la siguiente particularidad, y voy a recordar algunos apuntes de lo que era un sistema coordenado cilíndrico. Pues un sistema coordenado cilíndrico, cuando aplica sus diferenciales, se caracteriza porque se comporta similar a una torta. Entonces, a esa torta, si nosotros le quitamos un pedazo y lo volvemos un diferencial, pues ustedes van a quedar con este pedazo. Ese pedazo tiene variaciones o valores diferenciales.
Pero ¿qué es lo importante de ese pedazo? Voy a graficarlo, hacerlo un poco más grande. Un segundo, queda un poco feo. Ese pedazo de torta tiene esta particularidad. Tiene una longitud de curva, tiene dos rectas y otra longitud de curva. Como es de suponer, si ustedes le ponen nombres a cada uno de esos, pues nosotros sabemos que la variación que hay del centro a uno de los puntos lo conocemos como la variación del radio. La variación de altura es la variación de z, pero resulta y pasa que una curva, observen la curva que acabamos de hacer, la interna y la externa, funciona similar a lo que ocurre en un estadio de fútbol. En un estadio de fútbol que tiene pista atlética, nosotros por lo general tenemos una curva que es ligeramente diferente en longitud a otra curva. Es por eso, por ejemplo, que los atletas que corren por la parte exterior, pues lógicamente están recorriendo una mayor cantidad o mayor distancia. Y es la razón fundamental por la cual arrancan un poco adelante, para que sus valores sean reales. De los conocimientos previos, nosotros sabemos que la forma de calcular el perímetro, por ejemplo, de un círculo o de un sector circular, de calcular esta longitud de línea, es fácilmente hallado desde hace más de 5.000 millones de años por el ángulo que tenemos presente en esto y el radio que tenemos acá. Es decir, que el radio por el ángulo me va a dar el segmento circular que nosotros tenemos simbolizado como ese. Si eso es cierto, quiere decir que el segmento circular que nosotros tenemos aquí adentro y aquí afuera, tomándolo como un diferencial aproximado, ¿vale? El radio que tenemos en el instante por el ángulo o por la variación de ángulo que estamos teniendo acá. La variación del radio es de ρ y la variación de altura es de z. Observen que el único que tiene una variable que está afectando es este ρ por d phi. Esa es la razón fundamental por la cual ustedes en todas las ecuaciones de Helmholtz, en donde vean un d phi, les va a aparecer ρ por d phi, ρ por d phi. Y se llama la longitud de curva. De resto, las ecuaciones de Helmholtz se mantienen iguales. ¿Listo? Para el sistema coordenado cilíndrico. Teniendo eso claro y teniendo pues de conocimiento que nosotros pues podemos establecer esas ecuaciones. Dígame. Sí, señor, o sea, el oficial, de acuerdo a lo que nos explicó, que es el radio ¿qué? Por el ángulo. Sí, ¿Sí? señor, sí. Y Ah, cada ok, vez que ok. nosotros tengamos una variación con respecto a phi en las ecuaciones de Helmholtz, es como si ustedes cambiaran x y y, ¿listo? Entonces aquí cambian ρ y phi. Entonces cada vez que cambian eso, pues simple y llanamente se les va a colocar un ρ de phi. ¿Por qué no aparecen x y y? Recuerdan que ninguna de las ecuaciones que nosotros teníamos de campo eléctrico ni de campo magnético aparecía x y y. El objetivo de las ecuaciones de Helmholtz es precisamente dejar todos los campos electromagnéticos en función de E de z y de h de z. Por eso siempre es la variación de z con respecto a phi y con respecto a ρ. En las ecuaciones de Helmholtz que nosotros utilizamos para las ecuaciones de la guía de onda rectangular, encontramos que la variación de E de z era con respecto a x y la variación de h de z era con respecto a y viceversa, cruzadas en todas las cuatro ecuaciones, lo recuerdan. Y eso entonces aquí cambiamos las variables por ρ y por ρ de phi. ¿Bien? Lógicamente los beta, los omegas y todas las demás variables también tienen que estar en el sistema coordenado cilíndrico y aún así los casos C. Pero para nuestra formulación, el único cambio que nosotros observamos es ρ por d phi. ¿Claro? ¿Listo? En donde aparece con respecto a ρ, observan que siempre aparece omega mu, tal cual como lo teníamos. O aparece omega epsilon, tal cual como lo teníamos. Las ecuaciones de ejemplo no se ven afectadas. Solo cambiamos nuestros valores en derivadas. ¿Bien? Esto es muy importante. Porque sin esto, si no tenemos esto claro, o si no tenemos estas ecuaciones de Helmholtz claras, nosotros no vamos a poder llegar a la definición de los modos transversal eléctrico y transversal magnético que existen en una guía de onda circular, que es los que nos proponemos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Listo? Eso, solo para repasar. Aquí lo que me dice es que el delta de longitud de esto en forma vectorial me daría que varía algo en la dirección ρ, que varía algo en la dirección phi, y que varía algo en la dirección z. Listo, y con esto puedo encontrar las áreas, que sería de cada cara, el volumen de eso, que sería ρ, de phi, de z, que sería el delta volumen. Y ustedes recordarán, pues, por ejemplo, que con esto calculo el volumen de un cilindro perfectamente. Con esto calculo las áreas de cada cilindro, las áreas superficiales, etcétera, etcétera.
Esa es la forma que yo tengo y la que acostumbro a poder migrar un resultado al otro. Sin embargo, existe una forma más teórica y más técnica que me permite migrar de un sistema coordenado cartesiano a un sistema coordenado cilíndrico, que para este momento debería estar lo suficientemente clara, ¿sí? Sobre todo pues, con aquellas personas que vieron campos electromagnéticos conmigo en algún determinado instante o línea de transmisión. Eso lo he tratado bastante bien. Si no, pueden acudir al video número 1 y 2 del canal de YouTube, en donde está claramente especificado cómo migrar de un sistema a otro. ¿Vale? En la lista de campos electromagnéticos, ahí está absolutamente cómo migrar de un sistema al otro. Una vez se encuentran esas ecuaciones de ejemplos que son basadas en las otras ecuaciones de ejemplos originales, las que nosotros despejamos, pues nosotros podemos básicamente plantear dos soluciones. Primera, modos transversales eléctricos. ¿Bien? Al igual que hicimos con la guía de onda circular, pues nosotros tenemos que plantear aquí que el campo E de Z, es decir, la dirección en la que está viajando la onda, no tiene un componente de campo eléctrico. Si nosotros hacemos esa suposición, quiere decir que la que tenemos que resolver es H de Z. Y recuerden que nosotros definimos este H de Z como un H minúsculo, ¿cierto? Que en este caso va a depender de ρ y de phi porque es una onda plana, por E a la J por beta por Z. Y aquí es donde está el Z. ¿Listo? Y esto es lo que le da la característica de oscilación y es la que me dice cuándo la onda se propaga o cuándo no se propaga. Ustedes lo recuerdan. Si nosotros tenemos eso claro y nosotros llevamos y recordamos que nuestra ecuación típica de onda era nabla cuadrado de H más K cuadrado de H igual a 0, nosotros recordamos que esto lo podíamos resolver fácilmente en coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas era derivada al cuadrado con respecto a x, derivada al cuadrado con respecto a y, h de x, h de y, h de z, y acabamos. Pero resulta y pasa que cuando pasamos a coordenadas cilíndricas hay una ligera variación. ¿Esto? Esa ligera variación corresponde a que el nabla al cuadrado no es básicamente las derivadas ideales que nosotros teníamos. Como ustedes ya hicieron esto en el primer parcial, ustedes recordarán que nosotros hicimos el despeje de la ecuación de onda o, para que recuerden, nabla de H en coordenadas cilíndricas, ustedes podrán encontrar que esto era nabla de nabla.h menos nabla cuadrado de h. Este nabla cuadrado de h fue la pregunta del primer parcial de guías de onda, y ustedes lo encontraron. Y lo recordarán que tiene como resultado la derivada al cuadrado con respecto a ρ al cuadrado más 1 sobre ρ. Lógicamente 1 sobre ρ tiene que ver pues con los que yo les digo, la derivada con respecto a ρ, más 1 sobre ρ al cuadrado, la derivada al cuadrado con respecto a phi, más k sub c al cuadrado. Todo esto multiplicado por h de z minúsculo, que depende de ρ y de phi, igual a 0. ¿Cuál es la diferencia entre esta y la ecuación de la guía de onda rectangular? Les voy a recordar la ecuación de la guía de onda rectangular. La derivada al cuadrado con respecto a x, más derivada al cuadrado con respecto a y, más k sub c al cuadrado, todo esto multiplicado por h de z igual a 0. Entonces, cuando ustedes hacen la migración de una a la otra, ustedes recordarán que el triple producto vectorial incluye siempre una variable que acompaña. Esa variable que acompaña siempre es ρ, que acompaña ρ por phi. Cuando acompaña la derivada al cuadrado, pues me acompaña un ρ al cuadrado. Este ρ tiene que ver con los cruces. Pero más allá de la particularidad, quiero que observen lo siguiente, y quiero que aquí aclaren un poco sus dudas. Y es, nosotros resolvíamos esta ecuación diferencial con un kx derivado al cuadrado de x, un ky derivado al cuadrado de y, y me salían dos ecuaciones, una con respecto a x y una con respecto a y. Pues aquí quiero hacer lo mismo. Y aquí lo que voy a hacer es intentar plantear unas variables separadas. ¿Cuáles son las variables separadas? Pues lo que está en ρ a un lado y lo que está en phi al otro lado. Entonces, identifiquemos lo que está en ρ. Miren lo que está en ρ. Estas dos más una parte de la constante. Es evidente, ¿cierto? Y lo que está en phi es este phi más una parte de la constante. Así que si nosotros hiciésemos un cambio de variable, no una reorganización de la ecuación, nosotros pudiésemos llegar a lo siguiente. A decir, h de z, que depende de ρ y de phi, debería ser igual
a una función R. Esa función R única y exclusivamente va a depender del valor ρ. Y una función P que depende de phi. Ojo, este P no tiene nada que ver con el ρ. Es simple y llana casualidad y estamos acudiendo a la nomenclatura que se encuentra en el libro de Posar. ¿Listo? En su página 122. Si eso es cierto, y nosotros podemos hacer esa separación, pues nosotros pudiésemos llegar a la siguiente conclusión. Nosotros pudiésemos decir, bueno, eso es lo mismo que hacer derivada al cuadrado, ¿cierto? Con respecto a r cuadrado de R por P. ¿Por qué R por P? Observen lo que ocurrió en la ecuación anterior. H de Z vale R por P. Entonces, meto aquí R por P, meto en cada una de las derivadas R por P y eso es lo que intento resolver. Esto, entonces, derivada al cuadrado de R por P, más 1 sobre ρ, derivada con respecto a ρ, de R por P. Son dos variables diferentes, dos ecuaciones diferentes. Voy a subrayarlas en azul, en amarillo, perdón, para que ustedes vayan dándose cuenta que eso es lo que hice. Ingresé el valor nada más. Más 1 sobre ρ al cuadrado, la derivada al cuadrado con respecto a phi al cuadrado de R por P. Esto más K sub C al cuadrado de R por P igual a 0. Si ustedes ejecutan lógicamente las derivadas, ustedes saben que si esta solamente está derivando con respecto a ρ, pues va a afectar R. Y si esta de acá solamente está derivando con respecto a phi, pues va a afectar únicamente a phi. Así que si ustedes sustituyen, realizan sus cambios de variable y todo este tipo de cosas, ustedes podrían llegar a la siguiente ecuación. Entonces, la derivada al cuadrado de esto con respecto a R es la derivada al cuadrado de R, ¿cierto? P como es una constante, la saco de ahí con respecto a ρ al cuadrado. Ojo, P depende de phi. R depende de ρ, así que la única que queda derivando es con respecto a R. ¿Listo? Más 1 sobre ρ. Una cosa es ρ y otra cosa es P, no lo olviden. La derivada de esto con respecto a ρ será P por la derivada de R con respecto a ρ. Nada, no se puede cancelar aquí. Estos son diferentes. Más 1 sobre ρ al cuadrado. Esto, ahora, la que deriva es con respecto a phi, así que queda R por fuera. La derivada al cuadrado de P con respecto a phi al cuadrado. Siempre la que sea una constante la puedo sacar de la derivada. ¿Listo? Y aquí nada que hacer. Más K sub C por R por P igual a 0. ¿Y qué fue lo que hicimos en la ecuación de la guía de onda rectangular? Pues efectivamente lo que hicimos fue agrupamos a un lado, agrupamos al otro o pasamos a dividir sobre RP y obteníamos automáticamente todo el resultado. ¿Qué significa pasar a dividir sobre RP? ¿Qué pasa si dividimos todo sobre RP? Divido acá sobre RP, aquí sobre RP, aquí sobre RP y aquí sobre RP, pues ustedes automáticamente llegan a la siguiente solución. Les va a quedar 1 sobre R, vamos a ir anulando aquí valores en negro, pues si lo puedo cancelar, entonces me queda 1 sobre R, ¿cierto? Derivada al cuadrado de R con respecto a R al cuadrado. Más, otra vez se cancela. Bien, hacemos los valores 1 sobre R, la derivada de R con respecto a ρ. Más, aquí el que se cancela es R, me queda 1 sobre ρ al cuadrado, P, derivada al cuadrado de P, que es una función con respecto a phi cuadrado, más K sub C al cuadrado igual a 0. Efectivamente, nosotros ya pudimos decir, podemos afirmar que esto ya tiene variables separables. ¿Cómo lo sabemos? Observen las siguientes ecuaciones. Vamos a tener una componente que depende de las derivadas de ρ cuadrado
de rho y un K sub C, y otra componente de las derivadas de P que depende con respecto a phi y una parte de K sub C. Podemos dividirlas en dos y resolver cada una por aparte. Y eso es efectivamente lo que nosotros hacemos. Entonces, si nosotros dividimos en dos, simple y llanamente voy a multiplicar todo por rho al cuadrado. ¿Por qué multiplico por rho al cuadrado? Es simple y llanamente para quitarme el rho de abajo. Me quedaría en la ecuación, voy a hacerlo aquí mismo sobre esta ecuación, voy a multiplicar todo por rho en un color que sea un poco más naranja para que podamos identificarlo. Y digo, voy a multiplicar aquí por rho al cuadrado, aquí por rho al cuadrado, aquí por rho al cuadrado, y aquí por rho al cuadrado. ¿Listo? Y aquí pues 0 por rho al cuadrado pues me da lo mismo, ¿no? 0. Si ustedes observan y yo hago eso, pues yo pudiese aquí cancelar este rho al cuadrado, es solamente para llevar a una forma este rho, este acá, el rho al cuadrado queda ahí, quedando la siguiente ecuación. Entonces, en separación de variables quedaría rho al cuadrado bien, sobre R, que es una función que depende de rho, derivada al cuadrado de R con respecto a rho al cuadrado, más rho sobre R, derivada de R con respecto a rho, más rho cuadrado por K sub C al cuadrado, aquí cambié el orden, y el que estaba solito, que era el amarillo, este que está acá, lo voy a pasar al otro lado, así que pasa como un signo negativo, 1 sobre P, derivada de P con respecto a phi. ¿Listo? Entonces me daría 1 sobre P, derivada al cuadrado de P con respecto a phi al cuadrado con signo negativo. Si yo he logrado llegar a este tipo de ecuaciones, pues yo ya sé que de la parte izquierda única y exclusivamente depende de rho, y de la parte derecha única y exclusivamente depende de phi. Pero para poder separar esos dos valores, yo tengo que tener dos ecuaciones, ¿cierto? Diferenciales. ¿Cuáles van a ser esas dos ecuaciones diferenciales? Pues supongan que yo voy a declarar una variable K sub phi. ¿Esto? Entonces voy a sumar K sub phi a la izquierda. No, voy a restar a la derecha para que me quede con el mismo signo. Esto, y voy a restarlo también a la izquierda para que me quede con el mismo signo. ¿Qué va a ser? Una constante, y yo voy a decir que existe dentro de la resta de estos dos, que es lo que siempre hacemos, un valor que es similar a lo que yo llamaría un K de rho. ¿Listo? Y ese es rho cuadrado, K sub C cuadrado, menos K sub phi cuadrado. Y vamos a dejar todo en función de K sub phi. ¿Por qué coloco el signo negativo? Simple y llanamente para que coloque el signo negativo. Cuando yo ordeno, esa forma que ustedes ven a la izquierda obedece a la solución de una ecuación que nosotros conocemos como la ecuación de Bessel. ¿Listo? Y la que está a la derecha, nosotros sí la podemos reorganizar de una forma sencilla. ¿Cómo la podemos reorganizar? Pues, por ejemplo, esta que está aquí. Nosotros podemos decir que eso es, voy a tomar solamente la ecuación que está a la derecha, después la de la izquierda, menos 1 sobre rho, les cambio el signo a ambos, ¿vale? Me va a quedar 1 sobre rho derivada al cuadrado, perdón, 1 sobre p derivada al cuadrado de p con respecto a phi cuadrado más kp cuadrado, multiplico todo por p, aquí, aquí, y esto como lo tengo de variables separables, debería ser igual a 0. Listo, cancelo el p con el p y tengo automáticamente una ecuación diferencial cuya solución ya la conocemos. Y decimos, lo que está variando en función del ángulo, en función del ángulo phi, es la función p que depende de phi, es a veces el seno de un valor. Le vamos a colocar el phi, ¿listo? O si quieren coloquémosle k sub phi, más bien, para poder no meter los símbolos de k sub phi. ¿Por qué k sub phi? Aquí
era K sub phi, perdón, acá, más seno del K sub phi multiplicado por phi, más b por el coseno de K sub phi multiplicado por phi. Esta es la típica solución que nosotros teníamos en una vía de onda rectangular. Así que esta ya sabemos que tiene unas condiciones de frontera que, aunque no las hemos mencionado todavía, existen. Pero esa no es la complicada es la de la izquierda. Es cómo resolver esa ecuación de la izquierda. De sus recuerdos, de todo lo que ustedes tienen dentro de las ecuaciones de Bessel, ustedes podrán recordar, si no, por favor, acudir a la literatura, que esa función de Bessel tiene la siguiente solución. R de rho igual a una constante C, para no confundirla con la otra, función de Bessel de primer orden en el modo n, de K sub C por rho, más D por la función de Bessel de segundo orden, multiplicado por K sub C por rho. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa J? ¿Qué es ese K sub C? ¿Qué es? K sub C es el valor único y exclusivamente que me anula estos valores de la parte izquierda. Esto entonces K sub C por rho, obsérvenlo ahí, es el valor que aparece dentro de la función de Bessel. Y siempre comparo una función phi con una función de Bessel. Para que este y este cumplan los dos, pues efectivamente la función de Bessel debe funcionar solamente con K sub C por rho. Hay una particularidad de esto, y es que esas funciones de Bessel por lo general tienen la siguiente forma. Vamos a colocar la función de Bessel de primer orden y la función de Bessel se define como. Pues, aunque estoy haciendo demasiado específico, esto pues, nos va a servir más que para un entendimiento, ¿cierto? Esto de K sub C por rho debería ser igual a. Después vamos a manejar el resultado y se van a dar cuenta que no era tan complicado. Esto es una sumatoria desde K igual a 0. Cambiémosle la letra para que de pronto no nos confundamos aquí. Desde I igual a 0 hasta el infinito, de menos 1 a la I, dividido entre I factorial multiplicado por I menos N factorial. Esto, este N que ustedes están tomando acá, multiplicado por K sub C rho dividido sobre 2, todo elevado a la 2i más N. Es una sumatoria. Esa sumatoria, cuando ustedes intentan tomar valores, por ejemplo, le dan n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, incluso n negativos, ustedes encuentran una función convergente. Y por lo general, esas funciones convergentes tienen la siguiente forma. Van altas y disminuyen en su valor. Luego los cambian y les van a dar valores similares. En realidad, algunas cosinusoidales, otras cosinusoidales disminuyen en su valor. ¿Listo? Esas son las funciones sinusoidales, por ejemplo, para J0, cuando n vale 0, la que está en azul, cuando n vale 1. ¿Listo? La que está en, hagamos en otro color, a ver, amarillo, cuando n vale 2. Y así sucesivamente. Entonces son unas funciones que ya vienen preconcebidas y que obedecen esta sumatoria. Y si ustedes les hicieran la segunda derivada y todo esto, esa sería la respuesta. La particularidad de esta, precisamente de esta solución para las guías de ondas circulares, es que tienen esa complejidad, las funciones de Bessel. Así que tendremos que acudir a un valor que me permita a mí resolver esas funciones de Bessel. Esos valores que me permiten a mí calcular esas funciones de Bessel los tiene directamente cargado MATLAB. Así que ustedes lo pueden buscar sin más ni más. ¿Listo? Hay una particularidad y es que las condiciones de frontera me dicen lo siguiente. Entonces, las condiciones de frontera de esa guía de onda circular dice que si toda la parte superficial, es decir, todo esto es un metal, pues es evidente que el ángulo, mírenlo, cuando el radio es igual a A, supongamos, que es el radio de la guía de onda circular, el campo de phi, sea el que sea, no existe porque es un metal, ¿no? El campo de phi es 0, en ese rho igual a. Si nosotros nos aprovechamos de esa condición de frontera, sin entrar en más detalles, nosotros vamos a decir que D, ¿vale?
Esta parte se las dejo como consulta, ¿vale? Es importante que la revisen, pero las dejo como consulta. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra segunda función, que es esta, vale 0. Bien, no voy a entrar en detalles porque les digo, esto es lo único que de pronto les puede provocar es confusión. De modo tal que nuestra función h de z, ¿cierto? Que depende de ρ y de phi, me daría la multiplicación de los dos, que era la multiplicación de r por p. Y la multiplicación de r por p es a seno de k sub c por phi, de k sub phi, perdón, por phi, más b coseno de k sub phi por phi, multiplicado por la solución de la otra, que fue la de la función de BC, que es la función de primer orden, y en la cual vamos a inviscuir ya la amplitud. La amplitud o es A o es B, porque no vamos a poder tocarla, de K sub C por ρ. Entonces, todo lo que tenga que ver en la variación del ángulo ρ va en la función de BC. Y todo lo que tenga que ver en la variación del ángulo phi va en la ecuación normal que nosotros conocíamos. ¿Qué suponemos? Pues que el campo de phi es 0 cuando ρ es igual a A, pero también el campo por presunción dentro o en todo el centro de la guía también es 0 cuando ρ es igual a 0. Y esas condiciones de frontera las vamos a resolver en el siguiente video, pues para no cortar